Hacía tiempo que quería manejar por la Sierra de Durango. Siempre había escuchado historias sobre la carretera que nadie logra recorrer hasta el final, pero nunca les había prestado mucha atención. Pensaba que era una exageración o alguna leyenda para asustar a los turistas, hasta que aquella tarde descubrí que algunas historias no son solo historias. El GPS empezó a fallar primero. La pantalla se congelaba, luego parpadeaba y recalculaba la ruta como si me hubiera salido de la carretera, pero yo seguía derecho, sin cambios en el trayecto. Lo ignoré. Ya había manejado en áreas remotas antes y sabía que la señal podía ser inestable. Lo raro fue cuando me di cuenta de que el sol parecía estar atascado en el mismo punto del cielo. No estaba anocheciendo, aún después de horas manejando. La cuarta vez que pasé por la misma gasolinera, sentí que el sudor me escurría por la nuca. Era imposible. Estaba seguro de que iba derecho, sin dar vueltas, sin regresar. Aún así, ahí estaba. El mismo edificio blanco, el mismo letrero medio borrado, el mismo despachador recargado en la bomba, mirándome como si ya supiera lo que iba a preguntar. Detuve el coche y me bajé, tratando de esconder el nerviosismo. Pregunté si había alguna otra carretera además de esa. El despachador se limpió las manos con un trapo sucio, me miró con una mezcla de lástima y aburrimiento y dijo: «Usted ya estuvo aquí antes». La manera en que lo dijo, sin sorpresa, como si eso pasara todo el tiempo, hizo que se me erizara la piel. Di un paso atrás y saqué el celular del bolsillo. Necesitaba alguna referencia, una señal de que no me estaba volviendo loco. Cuando abrí el historial de llamadas, mi corazón se aceleró. Había decenas de llamadas hechas desde mi número a un contacto desconocido. No recordaba haber marcado a nadie. Agarré el celular con más fuerza, como si eso pudiera anclarme a la realidad. Pasé el dedo por la pantalla, sobre el número desconocido, y sentí un nudo en el estómago al ver que las llamadas no eran solo recientes. Algunas habían sido hechas horas antes, otras hacía pocos minutos. Incluso mientras manejaba, incluso mientras hablaba con el despachador. Miré alrededor, tratando de encontrar alguna explicación lógica. La gasolinera estaba vacía, excepto por el despachador, que me observaba con esa expresión cansada. El único sonido era el zumbido débil de la luz fluorescente sobre las bombas de gasolina. La carretera detrás de mí seguía recta, sin curvas, sin salidas. Todo parecía normal, pero había algo mal de una manera que no podía explicar. Respiré hondo y me subí al coche. Decidí que no iba a preguntar nada más, solo necesitaba salir de ahí. Encendí el motor, miré una última vez al despachador por el retrovisor y aceleré. La carretera adelante parecía igual, pero me forcé a enfocarme en cualquier detalle diferente. Un letrero, un árbol, una piedra a la orilla del camino. Algo que probara que no estaba dando vueltas en círculos. Pero después de un tiempo, empecé a reconocer pequeñas señales. El mismo pedazo de valla de contención abollado. El mismo reflejo del sol en el vidrio del tablero. El mismo silencio opresivo. Miré el GPS otra vez. Ahora estaba completamente apagado. El mapa había desaparecido, solo un cursor parpadeando en medio de la pantalla negra. Entonces el celular sonó. El tono del celular resonó en el coche como un sonido extraño y fuera de lugar. Miré la pantalla y sentí que se me revolvía el estómago. El número desconocido. El mismo número al que, aparentemente, había estado llamando todo el día sin recordarlo. Las manos me sudaban tanto que el teléfono casi se me resbala de los dedos. No quería contestar. Todo dentro de mí gritaba que lo ignorara, que tirara el aparato por la ventana y siguiera manejando, pero algo más grande, tal vez un impulso enfermizo de tratar de entender lo que estaba pasando, me hizo deslizar el dedo por la pantalla. Bueno, mi voz salió débil, seca. Por unos segundos, solo escuché estática. Luego, vino un ruido bajo, como si alguien estuviera respirando del otro lado de la línea. No un sonido normal, era irregular, húmedo,
como si la persona tuviera dificultades para jalar aire. Después, una voz susurró algo, pero era demasiado bajo para entender. ¿Quién habla? Mi propia voz tembló. El corazón latía tan fuerte que dolía. La estática aumentó y, aun en medio del chirrido, una sola frase se destacó, distorsionada, arrastrada, dicha con una voz que parecía demasiado familiar. «Usted ya estuvo aquí antes». Solté el celular en el asiento del copiloto como si me hubiera quemado. El coche empezó a derrapar un poco, pero agarré firme el volante. Ya no podía ignorarlo. Esto no era un error del GPS. No era coincidencia. Algo me estaba atrapando en esa carretera, haciéndome volver al mismo lugar, y ahora estaba en mi teléfono, en mi cabeza. Respiré hondo, tratando de pensar en una solución racional. Si la carretera me hacía volver, tal vez necesitaba salir de ella de alguna forma. Pero no había salidas, no había cruces. Solo ese asfalto infinito cortando la sierra. Miré a los lados, analizando el terreno. Había cerros y vegetación seca, nada que pareciera transitable con un coche. Pero entonces, a la izquierda, vi algo nuevo. Una vereda de tierra, estrecha, casi imperceptible. No recordaba haber pasado por ella antes. El corazón me martillaba en el pecho, pero agarré el volante con fuerza y giré, saliendo del asfalto. El coche se sacudió. Las llantas derraparon en la tierra suelta, pero continué. Si esa carretera me estaba atrapando, tal vez salir de ella era la única oportunidad de escapar. La vereda estaba llena de baches y piedras. El coche se bamboleaba tanto que los dientes me castañeteaban. La vegetación parecía cerrarse a mi alrededor, como si me estuviera tragando. Con cada metro recorrido, la sensación de estar siendo observado aumentaba. No había nadie ahí, pero la certeza de que algo o alguien estaba cerca era sofocante. Entonces, el motor se apagó. El coche simplemente se detuvo, sin aviso. Intenté girar la llave, pisar el acelerador. Nada. El tablero apagado, el silencio absoluto. Y fue ahí cuando me di cuenta de que el teléfono, que había dejado en el asiento de al lado, ya no estaba ahí. El pánico me golpeó fuerte. El teléfono no podía haber desaparecido solo. Revolví los asientos, el piso del coche. Incluso me pasé la mano por los bolsillos sin darme cuenta de que sería imposible que hubiera ido a parar ahí. Nada. Como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé quieto por un rato, tratando de pensar, pero lo único que podía oír era mi propia respiración acelerada. Miré por la ventana y sentí un escalofrío subiéndome por la espalda. Había huellas en la tierra, afuera del coche. Empezaban cerca de la puerta del conductor y seguían hacia adentro de la vereda, desapareciendo en la oscuridad de los árboles. Huellas frescas. Alguien había estado ahí mientras yo buscaba el teléfono. Tal vez aún estaba. Puse los seguros y agarré el volante con fuerza. El silencio allá afuera era tan pesado que llegaba a zumbar en los oídos. Ningún insecto, ningún viento en las hojas, nada. Solo ese vacío sofocante y las huellas que parecían invitarme a seguirlas. Entonces, un sonido, un golpe bajo en la parte trasera del coche. El cuerpo se me congeló. El golpe no fue fuerte, pero fue certero, como si alguien quisiera asegurarse de que yo supiera que no estaba solo. Los ojos fueron directo al retrovisor, pero todo lo que vi fue la oscuridad de la vereda detrás del coche. Ninguna silueta, ningún movimiento. Aún así, sabía que había algo ahí. Otro golpe, esta vez un poco más fuerte. El sonido seco contra la lámina hizo que se me revolviera el estómago. El instinto me gritaba que no saliera, que me quedara dentro del coche, pero ¿y si eso no se iba? ¿Y si estaba esperando a que yo saliera? La mano me temblaba cuando alcancé la llave en el encendido otra vez. La giré con fuerza. Nada. El tablero seguía muerto, sin señal de vida. Golpeé el volante, solté una maldición, intenté una vez más. El motor rugió bajo, luego se silenció de nuevo. El tercer golpe vino acompañado de algo peor. Una respiración, baja,
irregular, afuera de mi ventana. El corazón parecía querer salírseme por la boca. El sonido de la respiración estaba ahí, a mi lado, tan cerca que sentí que se me erizaba la piel. No quería mirar. Todo dentro de mí gritaba que mantuviera los ojos fijos en el tablero, en el volante, en cualquier cosa que no fuera el vidrio a mi lado. Pero los ojos se movieron solos. Al principio, solo vi mi propio reflejo, pálido, distorsionado por la poca luz. Pero entonces, la oscuridad del lado de afuera se movió. Una sombra, una silueta tan cerca que casi podía sentir su presencia. Algo estaba ahí, parado, respirando pesado contra el vidrio. Contuve la respiración. Tal vez, si me quedaba inmóvil, eso se iría. Tal vez estaba esperando una reacción mía. El silencio se volvió insoportable. El tiempo parecía haberse detenido. Pero entonces, el vidrio empezó a empañarse. Una marca apareció, como si unos dedos presionaran el vidrio desde afuera. Lentamente, se arrastraron hacia abajo, dejando un rastro en la condensación. Un trazo, luego otro, formando algo, una palabra. Regresa. El aire se me quedó atrapado en el pecho. Regresa. ¿Regresar a dónde? ¿A la carretera? ¿A la gasolinera? ¿A algo que no recordaba? La mano alcanzó la manija del coche sin que me diera cuenta. Un reflejo tonto, como si estuviera considerando salir de ahí, como si eso fuera una opción segura. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, el teléfono sonó. El sonido vino de afuera. Giré la cabeza despacio. La pantalla del celular parpadeaba en medio de la vereda de tierra, tirado a pocos metros del coche. El número desconocido brillaba en la pantalla. El tono sonaba mal, distorsionado, como si estuviera siendo reproducido por una radio descompuesta. Y entonces, la llamada fue contestada, sola. La respiración volvió, esa misma, irregular, húmeda, solo que ahora no venía de afuera. Venía del altavoz del teléfono. Todo mi cuerpo se heló. La respiración continuaba en el teléfono, pero no era solo eso. En medio de ese sonido ahogado, había algo más, un susurro, palabras arrastradas, casi inaudibles. Abrí la puerta del coche sin pensar. Necesitaba ver eso de cerca. Necesitaba saber si el teléfono era real o si mi cabeza me estaba jugando una broma. Los pies tocaron el suelo y un arrepentimiento inmediato se apoderó de mí. El aire ahí afuera parecía más denso, como si tuviera peso. Cada paso hacia el teléfono fue un esfuerzo. Los sonidos a mi alrededor parecían amortiguados, como si estuviera bajo el agua. La pantalla parpadeaba en el suelo, iluminando la tierra alrededor. Cuando me agaché para recogerlo, la voz del otro lado finalmente se aclaró. Usted ya estuvo aquí antes. El mismo tono, las mismas palabras. Pero esta vez, algo diferente. El eco en la voz, la forma en que sonaba, familiar, era mi voz. El teléfono se me resbaló de la mano, cayendo en la tierra con un sonido amortiguado. El impacto fue inmediato, pero no pude apartar la mirada de la pantalla. Ahí estaba, mi voz. Usted ya estuvo aquí antes. Lo peor era que sabía que era verdad. Algo dentro de mí reconocía esa sensación, ese miedo, como si hubiera vivido todo esto antes. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía ser posible? Miré hacia la gasolinera al fondo de la carretera, ahora a lo lejos. La sensación de déjà vu era insoportable. Era como si todo esto ya hubiera pasado. El GPS fallando, las llamadas al número desconocido, la carretera que no me dejaba salir. El sonido de la respiración volvió, más cercano que nunca. De alguna manera, ahora estaba detrás de mí, pero no podía voltear a mirar. Algo me lo impedía. El miedo congelaba mi cuerpo, como si un peso invisible me empujara hacia adelante, forzándome a no mirar hacia atrás. Mis ojos cayeron nuevamente en el celular. La pantalla parpadeaba, sin más llamadas, sin más mensajes. Todo estaba quieto. Solo ese sonido, la respiración pesada, viniendo de un lugar que no podía identificar.
Y fue ahí cuando me di cuenta. La carretera, la gasolinera, el coche, todo estaba en silencio ahora. El sonido de la respiración, de mi voz, se estaba mezclando con el ambiente, como si fuera parte de él. Entonces, el silencio se apoderó de todo. Fue absoluto. Ya no había respiración, no había más sonidos, ni del teléfono, ni del ambiente a mi alrededor. El coche, la carretera, la gasolinera, todo desapareció, como si el tiempo se hubiera detenido. Ya no había nada, ni siquiera la sensación de que algo estaba observando. Me quedé parado ahí, en medio de la carretera, sin saber por cuánto tiempo. El miedo que antes me apretaba el pecho se disolvió en un vacío helado, como si el propio espacio a mi alrededor se estuviera deshaciendo. Entonces, sin aviso, el sonido volvió. El sonido del motor del coche, el sonido de la carretera, el sonido del viento. Todo volvió, pero la gasolinera ya no estaba más ahí. Lo que quedó fue solo la carretera frente a mí, perfectamente recta y silenciosa, como si nada hubiera pasado. Agarré el celular y miré la pantalla. Ninguna llamada, ningún número desconocido. Todo parecía normal, pero al mirar hacia atrás, me di cuenta de que ya no había señales de la vereda de tierra, de las huellas, de la oscuridad que había seguido. Volví al coche y, sin entender nada, manejé de regreso. Al final, llegué a mi destino, sin una palabra más, sin un evento extraño más. Solo un día que parecía haber sido borrado de la memoria, como si nunca hubiera pasado. Y, hasta hoy, me pregunto si aquello fue real, o si, de alguna manera, volví a ese lugar entre una y otra vez, sin darme cuenta. Lo que sea que haya pasado ahí, nunca más pude entenderlo. Solo sé que, ese día, algo cambió en mí, y parte de mí aún está perdida en esa carretera. Siempre había escuchado que manejar de noche por la carretera entre San Luis Potosí y Matehuala era pedirle al diablo que te encontrara. Siempre me reía de esas historias, pensaba que eran puro cuento para asustar a los más ingenuos. Nunca imaginé que un día yo mismo tendría que enfrentar ese trayecto. Cuando la empresa me dijo que tendría que hacer la entrega solo, traté de disimular la incomodidad. La carretera parecía interminable, el desierto extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. El cielo estaba despejado, pero la sensación de soledad era densa, una presión en el pecho que solo aumentaba conforme avanzaba la noche. Agarré la carretera ya tarde. A esas alturas la ciudad de San Luis Potosí ya había quedado atrás, y la oscuridad del desierto lo cubría todo. El radio tocaba una música bajita, casi ahogada por el sonido de las llantas sobre el asfalto. Lo único que podía ver más allá de la línea amarilla de la carretera era el brillo de los faros cortando la negrura. La sensación de estar completamente solo en medio de un desierto inmenso, sin nada alrededor, era opresiva. Pero hasta ahí, todo estaba bien. Era solo un viaje más, o eso parecía. Entonces, la vi, una mujer parada a la orilla de la carretera, con un vestido blanco sucio de polvo. No pude ver detalles, pero era imposible no notarla. Estaba inmóvil, mirando hacia la carretera, hacia mí como si me esperara. Al principio, pensé que era alguien con problemas en el coche o algo así, pero algo me dijo que no me detuviera. Se podía sentir que algo andaba mal. Seguí de largo, sin bajar la velocidad, hasta que miré por el retrovisor. Ella seguía ahí, estática, sin mover un músculo, como si hubiera sido fijada en el lugar. La sensación de incomodidad se apoderó de mí. El aire en la cabina del coche parecía más pesado, y ya no podía quitar los ojos del espejo retrovisor. Entonces, cuando volví a mirar al frente, vi otra figura a la orilla de la carretera. Otra mujer, con el mismo vestido blanco, parada del lado izquierdo de la pista. Casi en el mismo lugar donde había aparecido la primera, pero no podía ser, acababa de pasar por ella. ¿Cómo era posible que hubiera otra persona ahí?
Mi corazón se aceleró y por primera vez sentí una punzada de pánico. No me lo estaba imaginando, estaba viendo, claramente, el mismo tipo de figura, igual a la primera. Acelerando un poco, traté de alejar la sensación de que algo andaba muy mal. Pero con cada kilómetro que pasaba, más figuras aparecían, siempre en las mismas posiciones, a la orilla de la carretera, sin un movimiento, sin un sonido, siempre estaban ahí. Y lo que más me inquietaba era que parecían estar esperándome. No había una explicación racional para aquello. No había forma de que hubiera visto a tantas mujeres, con la misma apariencia, en el mismo trayecto, pero el pánico empezó a instalarse. El sudor empezaba a escurrirme por la frente y me forzaba a mantener la calma. Pensé en llamar a alguien, pero la señal del celular era prácticamente inexistente en esa región desértica. El radio ya no hacía diferencia. El sonido de la carretera y el ruido de mi respiración parecían resonar más fuerte. Mi mente estaba en frenesí, y trataba de convencerme de que era solo un delirio, algo causado por mi mente cansada. Pero, a medida que las mujeres aparecían y desaparecían en las orillas de la carretera, ya no podía ignorar el hecho de que eran reales, o, al menos, parecía que lo eran. Cada figura era idéntica, sin variación alguna. El vestido blanco, el cabello largo y suelto, y esa mirada fija hacia la carretera, como si me estuvieran siguiendo de alguna forma. La sensación de estar siendo vigilado me paralizaba. Pasaba por cada una de ellas, pero cuando miraba en el retrovisor, ahí estaban de nuevo. Las mismas mujeres, siempre en el mismo lugar, siempre sin movimiento, siempre esperando. No había explicación lógica, y eso era lo que más me aterrorizaba. Mi visión empezó a nublarse. No sabía si el cansancio me estaba afectando o si aquello era algo realmente sobrenatural. Pero entonces, una de ellas se acercó a la carretera, solo un poco más adelante. Pasé, sin querer creer lo que estaba viendo, pero en el retrovisor, me di cuenta de que ya no estaba ahí. En su lugar, había otra figura, más distante. Pero lo más extraño fue que, al pasar por ella, sentí un cambio en el aire, como si la temperatura hubiera bajado abruptamente, y entonces, la figura desapareció como las otras cuando miré hacia atrás, pero cuando miré al frente, algo mucho más perturbador sucedió. La carretera, que antes parecía infinita, parecía haberse vuelto más estrecha, como si se estuviera cerrando. Los bordes de la carretera ahora estaban más cerca, y podía sentir un peso en el aire, una presión creciente. Ya no podía ver claramente lo que estaba frente a mí. Lo que antes era visible a la distancia ahora estaba borroso, como si una neblina se hubiera instalado. Y sabía que algo venía, algo que no quería enfrentar. Fue cuando la vi de nuevo, justo frente a mí, acostada en medio de la carretera. Ya no estaba de pie. Su vestido blanco ahora estaba manchado de algo oscuro, que parecía sangre. La mirada fija continuaba, pero algo en ella había cambiado. El tiempo pareció detenerse por un momento, y el coche, por alguna razón, estaba disminuyendo la velocidad, como si estuviera siendo jalado hacia ella. El pánico fue inmediato, y aceleré con todo lo que tenía, sintiendo un frío intenso invadirme. Pero aún así, en el fondo, sabía que no podría escapar. El coche ahora iba a un ritmo frenético, pero el miedo solo aumentaba. Parecía que el desierto se estaba cerrando a mi alrededor, y cuanto más trataba de acelerar, más fuerte se hacía la sensación de estar siendo jalado hacia atrás. Miraba por el retrovisor, pero ya no veía más a las mujeres. En su lugar, lo que se reflejaba era una carretera vacía, sin fin, y una oscuridad que parecía absorberlo todo. Sabía que algo no andaba bien, pero no podía detenerme. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que si desaceleraba, sería el fin. Fue entonces que la visión empezó a distorsionarse. El asfalto, que antes era firme y bien definido, parecía transformarse en algo líquido, ondulando a medida que pasaba. Las sombras empezaron a tomar forma,
como si fueran manos tratando de agarrar el coche. El volante estaba pesado, casi como si algo estuviera tratando de tomar el control. Una parte de mí sabía que todo aquello no era más que una alucinación, pero otra parte no podía creerlo. El miedo, el pánico, se estaban apoderando de mí de una forma que nunca había experimentado. En un momento de desesperación, miré al frente y vi otra figura más. Pero esta, de alguna manera, parecía diferente. El vestido blanco ahora estaba rasgado, y su piel estaba pálida y nebulosa, como si se estuviera derritiendo. Sus ojos estaban fijos en mí, pero ya no había humanidad en ellos, solo una oscuridad profunda e impenetrable. No sabía si era real o si mi mente finalmente estaba cediendo a la presión, pero sabía que no podía detenerme. No podía dejar que aquello se acercara. El coche ahora estaba completamente fuera de control. La carretera parecía doblarse y retorcerse a mi alrededor, como si el mundo se estuviera distorsionando. El sonido del motor, que antes era constante y calmante, ahora estaba distorsionado, como un grito ahogado viniendo de algún lugar distante. Sentí un escalofrío en la espalda, como si estuviera siendo jalado hacia un lugar muy lejos de ahí, un lugar donde ya no había escape. La carretera se había convertido en una pesadilla viva, y yo era solo un títere siendo arrastrado hacia el abismo. Fue cuando llegó la voz. No era una voz real, sino algo mucho más profundo, algo que venía de dentro del propio desierto. Sentía su vibración en el aire, en mi piel, como si cada palabra fuera una navaja cortando mi cuerpo. No puedes escapar, decía. Aquí te vas a quedar, para siempre. Cada palabra penetraba mi mente, y sentía que mis fuerzas se estaban agotando. Lo que estaba enfrentando no era algo humano, no era algo que pudiera explicarse, y, en ese momento, me di cuenta de que no sería yo quien controlaría el final de ese viaje. La sensación de ahogo aumentaba. El coche parecía estar siendo jalado hacia un lugar que yo no quería conocer. La carretera frente a mí se estaba desmoronando, desintegrándose como si estuviera hecha de arena. Las sombras a los lados de la pista se movían, tomando forma, como si fueran sombras de personas que nunca habían existido. La voz, ahora más intensa, resonaba en mi cabeza, diciéndome que ya no había vuelta atrás. Trataba de concentrarme, pero era imposible. Cada vez que miraba al retrovisor, veía la misma figura, ahora con el rostro distorsionado, casi irreconocible. Ya no sabía dónde estaba. El tiempo parecía haberse detenido. Cada curva de la carretera me llevaba más lejos, pero, al mismo tiempo, me traía de vuelta al mismo lugar. El miedo se mezclaba con una sensación de impotencia. El volante estaba tan frío que parecía que me estaba congelando los huesos. Traté de gritar, pero mi garganta no emitía sonido. El pánico se estaba apoderando de mí, y sabía que, si no lograba salir de ahí pronto, nunca más saldría. Fue entonces cuando me di cuenta. La carretera no terminaba. Ya no había final para esa vía. El asfalto parecía extenderse para siempre, como si estuviera atrapado en un bucle sin salida. Las mujeres, las figuras, siempre estaban ahí, a mi alrededor, pero ahora ya no eran estáticas. Se movían lentamente, como sombras que se estiraban por la carretera, acercándose cada vez más al coche. Ya no podía entender dónde terminaba la realidad y dónde empezaba la pesadilla. Todo se estaba mezclando, el aire, el sonido, el movimiento, y me sentía atrapado en una dimensión que no era la mía. Entonces, sin aviso, la carretera simplemente desapareció. No pude hacer nada para evitarlo. El coche estaba en el vacío. Ya no había nada al frente, ni asfalto ni tierra, solo el abismo. Y aún así, el coche seguía moviéndose, como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible. Sentía la aceleración aumentar, pero la visión a mi alrededor estaba completamente en blanco. Todo estaba perdido. Las mujeres ahora estaban por todas partes, alrededor del coche, y ya no sabía si eran reales o si solo estaban en mi cabeza. Fue entonces que,
Tan repentinamente como todo empezó, todo se detuvo. El coche desaceleró abruptamente, como si alguien hubiera pisado el freno. Estaba de vuelta en la carretera, en esa misma carretera entre San Luis Potosí y Matehuala. Pero ahora, todo parecía normal. El desierto estaba quieto, las luces de los faros iluminando solo el asfalto y el polvo. Ya no había más figuras, ni distorsiones, ni la voz. El radio estaba tocando como si nada hubiera pasado. Mi cuerpo temblaba, y no sabía si estaba aliviado o más asustado que antes. Seguí manejando, pero las manos aún me temblaban en el volante. La sensación de que algo andaba mal no me dejaba. Miraba por el retrovisor constantemente, pero las figuras, la mujer, la voz, todo había desaparecido. Era como si nunca hubiera pasado. El desierto a mi alrededor estaba demasiado quieto, y el silencio en el coche era ensordecedor. Con cada kilómetro que pasaba, sentía que estaba volviendo a la normalidad. Pero una sensación extraña de que algo me estaba observando me acompañaba. Llegué a Matehuala poco después, pero lo que viví esa noche aún parecía reciente, como si el tiempo se hubiera arrastrado. Traté de contar lo que pasó a algunas personas, pero nadie me creyó. Pensaban que estaba demasiado cansado, que había sido una combinación de fatiga y estrés. Pero yo sabía lo que vi, yo sabía lo que sentí, y aquello aún estaba conmigo, como una sombra invisible que no se disipa. Nunca más volví a hacer ese trayecto solo. Cada vez que pasaba por la carretera entre San Luis Potosí y Matehuala, una sensación de incomodidad me invadía. Miraba hacia los bordes de la carretera, como si esperara ver alguna figura blanca, pero nunca más la vi. ¿Será que todo aquello fue real? ¿O solo una alucinación generada por el miedo? No lo sé. Lo único que sé es que, sea lo que sea que pase ahí, no es algo con lo que se deba jugar. La carretera ya no parece la misma. A veces creo que aún escucho algo en las sombras esperándome. Y aún ahora, cuando paso por ahí, siento un escalofrío, como si estuviera siendo observado. Puede parecer una locura, pero yo sé lo que viví, y nunca lo voy a olvidar. Algo está ahí, esperando. Nunca imaginé que terminaría aquí, escribiendo este tipo de cosas. Pasó en la carretera que une Oaxaca con la Ciudad de México. Estaba regresando a casa después de un viaje de trabajo, con la cabeza llena de 1000 cosas, cuando vi al joven en el acotamiento. Estaba de pie, con una mochila tirada en el suelo, y parecía estar esperando que alguien lo llevara. Al principio, hasta pensé en seguir de largo, pero algo en la situación me incomodó. Él parecía, no sé, como si no perteneciera ahí. La cara sucia, la respiración agitada. No era normal. A esas alturas ya era tarde, y la carretera estaba casi desierta. Solo yo y el coche, y el silencio que me hacía estar aún más alerta. Aceleraba un poco, pero algo me decía que me detuviera. Entonces, cuando me acerqué a él, el hombre volteó los ojos hacia mí y extendió la mano. No lo pensé 2 veces y me detuve. Él entró al coche, dio un suspiro profundo y cerró la puerta. No tardó mucho en decir, en un susurro extraño, «Vienen por nosotros». Antes de que pudiera preguntar de quién diablos estaba hablando, los vi. Las siluetas, allá al fondo, en la carretera, venían hacia nosotros, de dónde no sé. Eran varias, casi como si se estuvieran arrastrando. Las luces de mi coche estaban bajas, pero aún así se podían ver las formas moviéndose, desprovistas de cualquier sentido humano. Algo en mí entró en pánico en ese instante. El chavo a mi lado estaba temblando. No dejaba de mirar hacia la carretera, como si estuviera tratando de calcular la distancia. «No mires», gritó. Lo vi volteándose completamente hacia el asiento, tratando de encogerse. El pánico en su mirada era palpable, pero no resistí. Miré hacia atrás. Las siluetas estaban más cerca ahora, y una sensación de peso se apoderó del coche. El motor empezó a fallar, y antes de que me diera cuenta, el coche se apagó.
el sonido del motor desapareciendo de repente. En ese momento, todo lo que escuché fue el ruido seco, como un golpe fuerte en el vidrio. Golpeó de nuevo, esta vez más fuerte, como si algo estuviera tratando de entrar. Ese golpe en el vidrio fue lo más aterrador que he vivido. Mi cuerpo quedó paralizado, pero mi mente aún trataba de encontrar alguna explicación racional para lo que estaba pasando. El chavo a mi lado estaba prácticamente en pánico ahora, con las manos en los oídos, como si tratara de protegerse del sonido. Pero el sonido continuaba, cada vez más fuerte, y yo sentía la presión en el vidrio aumentando. Algo estaba golpeando, algo que no parecía humano. La sensación de que algo quería entrar ahí casi me hizo perder el control. La respiración se me dificultó, las manos me sudaban y miré rápidamente al joven, buscando alguna pista de qué hacer. Fue entonces cuando él gritó de nuevo, la voz casi quebrándose. «No mires, por favor, no mires». Parecía estar suplicando, pero yo no podía desviar la mirada. Necesitaba entender qué estaba pasando. El sonido, ahora, era más como un rasguño, un roce de algo áspero contra el vidrio. Mis ojos estaban fijos en la carretera, donde las siluetas, ahora, ya estaban prácticamente sobre nosotros. Yo sentía el cuerpo del chavo temblando a mi lado, pero algo dentro de mí me impedía seguir observando. Una fuerza extraña me hizo mirar fuera del coche, y lo que vi me heló la sangre. Eran figuras con cuerpos que parecían deformados. No había forma de describirlos bien, como si fueran humanos, pero algo estaba muy mal. Tenían los rostros distorsionados, como si hubieran sido moldeados de forma equivocada, y sus ojos estaban vacíos. No estaban vacíos. Brillaban de una forma que no tenía sentido. Una luz casi irreal salía de ellos, reflejándose en las partes oscuras de la carretera. Estaba tan paralizado por el terror que ni siquiera pude gritar. Todo lo que pude hacer fue observar, tratando de entender lo que estaba frente a mí. Los golpes en el vidrio se volvieron más frenéticos. Eran varias manos o lo que fueran esas cosas, golpeando el vidrio con fuerza, tratando de hacer algo. Cuando finalmente aparté los ojos de la carretera para mirar al chavo a mi lado, estaba llorando. No llorando como una persona normal, sino con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo algo aún peor de lo que yo estaba viendo. Su respiración estaba descompasada y empezó a balbucear, casi como si estuviera en trance. «Se nos van a llevar. Se nos van a llevar». Repetía esto sin parar, pero no dejaba de mirar hacia la carretera, como si estuviera viendo algo que se me escapaba. Fue en ese momento que el vidrio se quebró. No fue una explosión, sino una grieta lenta, como si una fuerza invisible estuviera presionando contra el vidrio. Estaba tan perdido en el miedo, tan paralizado, que apenas pude reaccionar a tiempo. El vidrio se agrietó con un sonido estridente, y la cosa, o las cosas, que estaban afuera, empezaron a rasguñar, como si estuvieran tratando de entrar a como diera lugar. El calor aumentó de forma inexplicable, y todo lo que pude escuchar era el sonido de ese rasguño y los gritos del chavo a mi lado, que ahora parecía fuera de control. La sensación de calor, que antes era soportable, ahora era insoportable. El coche parecía estar calentándose de adentro hacia afuera, como si el propio metal estuviera a punto de derretirse. La cosa de afuera no dejaba de golpear, y los sonidos extraños parecían intensificarse. Sentía una presión sobre el pecho, como si hubiera algo, una presencia, apretándome por todos lados. El chavo a mi lado ahora estaba completamente en pánico, pateando el asiento, gritando, tratando de salir del coche de cualquier manera, pero la puerta estaba cerrada. Traté de abrir la ventana, pero el vidrio estaba demasiado agrietado para funcionar. Fue ahí cuando me di cuenta de algo aún más aterrador. Las siluetas ya no estaban en la carretera, ahora estaban directamente a nuestro alrededor. Podía verlas en todos los espejos del coche, moviéndose de forma errática, sin ningún patrón claro, como si se estuvieran retorciendo.
No había sonido, más allá de ese rasguño constante. La sensación de que todo a mi alrededor estaba siendo tragado por una oscuridad sin fin era aplastante. Ya no sabía si estaba despierto o si aquello era algún tipo de pesadilla, pero mi cuerpo estaba helado, temblando sin parar, y lo único que podía hacer era mirar las sombras que se formaban dentro del coche. El chavo, ya sin fuerzas, se volteó hacia mí y dijo, en un tono casi desesperado, «No mires, por favor, no los mires». Estaba tratando de sujetarme, pero sus dedos estaban débiles y ya no podía mantenerse en pie. La presión en mi cabeza aumentaba a cada segundo, como si algo estuviera tratando de controlarme, forzándome a mirar las sombras alrededor. Ya no podía negarlo. Necesitaba entender qué estaba pasando, o eso me consumiría. Con una fuerza que no sabía que aún tenía, volteé mi mirada hacia las sombras y vi. Ahí, en el reflejo del retrovisor, vi un rostro. No era humano, no había expresión, no había nada. Era solo una superficie lisa y sin vida, sin ojos, sin boca. Pero la cosa estaba ahí, reflejada, como si estuviera mirando directamente hacia mí. Fue en ese momento que la luz del coche se apagó y todo quedó oscuro. El silencio se apoderó de todo, ese silencio absoluto, y empecé a sentir como si estuviera siendo jalado fuera del coche. Una sensación de caída, de movimiento. No podía respirar. La presión en mi pecho era insoportable y por un momento, todo se perdió. No sé por cuánto tiempo estuve ahí, sin saber si aún estaba en el coche o si estaba en algún lugar completamente diferente. Pero de repente, el sonido volvió. No el sonido de los golpes en el vidrio, sino algo más suave, más lejano, como un susurro. Cuando pude mirar, las siluetas ya no estaban alrededor del coche, y el chavo, que antes estaba a mi lado, había desaparecido. El coche estaba completamente vacío, como si él nunca hubiera estado ahí. La carretera estaba quieta, la noche estaba silenciosa, y el miedo que sentía ya no era el mismo. Ahora era algo diferente, algo más grande, algo que no podría explicarse. No entendí lo que había pasado, pero sabía que aquello era real. No era una pesadilla, no era una ilusión. Y por más que lo intentara, no podía explicar qué fue aquello o qué había pasado con el chavo. Nunca más vi esas siluetas, pero desde ese día, la sensación de que algo aún me observa nunca me dejó. No se fueron. Están esperando. La carretera costera entre Ensenada y Tijuana es conocida por ser peligrosa, pero siempre escuché que el peligro ahí no viene de los malosos o de las curvas cerradas. Los más viejos siempre hablaban de un tramo específico donde los coches desaparecían, y después de días o hasta semanas, volvían. Solo que aparecían oxidados, con los motores desaparecidos y sin señales de quienes los manejaban. Yo siempre me reí de eso, pensando que eran solo historias para asustar a los más jóvenes, una de esas leyendas que a la gente le gusta contar, hasta que una noche decidí agarrar la carretera solo, tarde, como a las 2 de la mañana. El silencio estaba pesado y parecía que todo alrededor estaba observando. Los faros del coche cortaban la oscuridad, pero lo que vi fue algo que me hizo apretar el volante con fuerza. Un coche estaba parado en medio de la carretera, con el motor apagado y sin nadie alrededor. Me detuve, sin saber muy bien qué hacer. Al principio, pensé que era algún vehículo descompuesto o algo simple, pero había algo raro en ese coche. Estaba ahí, completamente aislado, y lo primero que noté fue el vidrio de la ventana del conductor. Estaba lleno de rasguños, como si alguien hubiera tratado desesperadamente de salir de adentro. Me acerqué más, mi respiración ya más pesada, y me invadió un frío inexplicable. El coche parecía antiguo, el tipo de vehículo que ya no se ve por ahí. La carrocería estaba oxidada, pero lo más extraño era el hecho de que no había marcas de llantas o cualquier señal de que el coche hubiera estado ahí por mucho tiempo.
Miré alrededor, esperando ver alguna luz o señal de otros vehículos. Nada. La carretera estaba desierta. Por un segundo, me pregunté si alguien había tratado de hacerme una broma. Lo que me hizo dudar aún más fue el silencio. No había ni el sonido del viento, ni de los animales nocturnos. Solo el sonido de mi propio corazón acelerado. Decidí echar un vistazo más de cerca. Cuando me acerqué al coche, puse la mano en la manija de la puerta. Fue entonces cuando el motor de mi coche simplemente se apagó. Sin explicación, sin ningún ruido de falla, el coche simplemente se detuvo. Me quedé ahí en la oscuridad con los faros aún encendidos, tratando de entender qué estaba pasando. Lo peor vino después. Fue como si algo, o alguien, se hubiera acercado a mí sin que me diera cuenta. Algo tocó mi nuca, una sensación fría e indescriptible. Una presión, como si una mano estuviera ahí a pocos centímetros de mí. Me congelé, sin saber qué hacer. Miré para todos lados, pero no había nada. Solo el coche parado y el viento que de repente parecía haber vuelto a soplar. Pero ese toque en mi nuca no salió de mi mente. Nunca imaginé que algo tan simple pudiera dejarme tan fuera de control. Pero la sensación de que ya no estaba solo en esa carretera me consumió. Miré rápidamente hacia el coche, mi cuerpo tenso, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todo el mundo en la carretera podía oírlo. El toque en mi nuca aún estaba fresco, pero no quería creer que era real. No había nadie ahí, no podía haber. Respiré hondo, tratando de calmarme, y me alejé del coche. Cuando di el primer paso para volver al mío, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. El aire estaba pesado, denso, como si el ambiente alrededor hubiera cambiado, de alguna forma. Algo andaba mal. No sabía qué exactamente, pero mi cuerpo estaba gritando que saliera de ahí. Entonces, antes de que pudiera dar un paso más, el faro de mi coche parpadeó como si tuviera vida propia, y fue eso lo que me hizo voltear. El vidrio del coche abandonado reflejaba la luz de forma extraña. No lo había visto antes, pero ahora parecía que dentro del coche había algo, una sombra, una figura que no reconocía. Se me revolvió el estómago. Esa sensación de desesperación volvió más fuerte. No quería acercarme, pero algo me empujó hacia ese vehículo, como si una fuerza invisible me estuviera controlando. El instinto de huir fue casi inmediato, pero algo me mantenía ahí. Me acerqué más al coche y, esta vez, ya no vi la sombra reflejada en el vidrio. Pero, en cuanto toqué la manija, escuché el sonido de pasos detrás de mí. No los había oído antes, pero ahora parecía que alguien estaba caminando en la carretera, acercándose con prisa. El sonido era nítido, como si me estuviera siguiendo. Mi cuerpo se heló. No volteé de inmediato, pero el ruido estaba cada vez más cerca, cada vez más real. No podía distinguir si los pasos eran de una persona o algo más, pero la sensación de que me estaban siguiendo era inconfundible. La respiración se me dificultó, mis pies estaban paralizados. Lo que más me aterrorizó fue que, al mirar el reflejo de mi propio rostro en el vidrio, me di cuenta de que estaba viendo otra figura, una figura a mi lado, que no estaba ahí. Traté de voltearme rápidamente, pero el miedo me paralizó. La cosa, o persona, estaba de pie a mi lado, casi en mi hombro. Pero cuando giré la cabeza, no había nadie, solo la carretera, el silencio. Estaba solo, ¿no? Eso me hizo cuestionarlo todo. ¿Qué era aquello? ¿Y por qué aún no podía mover mis pies? Estaba congelado, inmovilizado por la sensación de que algo muy malo estaba pasando. La carretera parecía sin fin, como si hubiera sido distorsionada, y no podía salir de ahí. El motor de mi coche seguía apagado, y esa sensación de presencia solo aumentaba. Sentía los ojos sobre mí, pero no veía a nadie. El miedo se transformó en pánico cuando me di cuenta de que ya no podía pensar con claridad. Intenté, desesperado, encender el coche de nuevo, pero no lo lograba. No importaba lo que hiciera, el coche no reaccionaba. Fue entonces cuando algo extraño sucedió.
La sombra en el vidrio del coche abandonado parecía moverse, retorcerse, y entonces, como si fuera una visión distorsionada, la figura apareció frente a mí. No era humana. Sé que no lo era. Sus ojos, esos ojos estaban fijos en mí, penetrantes, vacíos. La figura, o lo que fuera, parecía flotar sobre el suelo. Sus ojos eran completamente oscuros, sin pupilas, y la piel, o lo que pude ver de ella, estaba en un tono blanquecino, casi translúcido. Sentía que algo dentro de mí se quebraba, como si una parte de mi cerebro estuviera tratando de aceptar lo que estaba viendo, pero no podía. La sensación de que la realidad se estaba desintegrando a mi alrededor fue indescriptible. El coche estaba parado, pero todo alrededor parecía moverse, como si el tiempo estuviera descontrolado. Ya no sabía que era real. La figura no se movía, pero de alguna forma sentía su presencia. Era como si estuviera dentro de mí, observándome, esperando. El sonido de mis latidos ahogaba todo a mi alrededor. Trataba de respirar, pero el aire parecía denso, demasiado pesado para pasar por los pulmones. Era como si algo estuviera succionando el aire a mi alrededor, haciéndome sentir cada vez más atrapado en ese lugar. Cuando traté de mirar el coche de nuevo, vi que el vidrio ya no estaba rayado, sino cubierto por una niebla densa, como si la cosa estuviera tratando de tragarme. Estaba siendo consumido por ese lugar, y lo sabía. Me desesperé. Miré a los lados, buscando una salida, pero la carretera parecía interminable, y todo a mi alrededor estaba empezando a volverse cada vez más borroso. Era como si estuviera dentro de una burbuja, donde el mundo de afuera continuaba, pero nada más parecía real. Quería correr, pero las piernas estaban pesadas. La sensación de ser observado era constante, y el toque en mi nuca, ese toque helado, volvió con fuerza. Me volteé rápidamente, pero nada estaba ahí. O tal vez sí y no podía verlo. Ya no sabía qué pensar. No quería creer lo que estaba pasando, pero sabía que ya no tenía el control de la situación. Fue entonces cuando me di cuenta, en un instante de claridad, que el coche frente a mí ya no era el mismo. Estaba diferente, como si hubiera envejecido décadas en pocos minutos. La pintura estaba completamente desgastada, y la carrocería estaba más oxidada que antes. El vidrio, ahora roto, estaba lleno de grietas que parecían expandirse, moverse, como si el coche estuviera vivo, alimentándose de mi presencia. Y de repente, en el reflejo de la ventana rota, vi un rostro. No el mío, sino el rostro de alguien que parecía estar observándome. No podía apartar la mirada. Estaba siendo jalado hacia ese reflejo, como si una fuerza invisible quisiera llevarme adentro. Traté de gritar, pero mi voz no salía. El miedo se apoderó de mí, pero no había forma de huir. La carretera estaba en silencio absoluto, sin el menor sonido más allá del latir frenético de mi corazón. Cuando miré de nuevo hacia el coche, la figura en el reflejo ya no era una sombra. Estaba ahí frente a mí, sus ojos oscuros fijos en los míos, y sentí un peso en mi mente, como si mi propia conciencia estuviera siendo succionada hacia ese lugar. No era solo el cuerpo que estaba ahí. Mi alma, mi espíritu, parecía estar siendo atraído hacia ese reflejo distorsionado, como si la carretera me hubiera tragado de adentro hacia afuera. Mi cabeza empezó a dar vueltas, y todo a mi alrededor empezó a distorsionarse aún más. Los árboles que rodeaban la carretera ahora parecían inclinados, con sus sombras estirándose de una manera imposible. Era como si el mundo se estuviera deshaciendo poco a poco, y yo estaba atrapado en medio de todo esto. El rostro en el reflejo, ese rostro extraño, parecía más claro ahora, casi como si se estuviera materializando en el vidrio roto del coche. Y fue en ese momento que me di cuenta de que el reflejo ya no me estaba reflejando. Estaba viendo algo diferente, algo más antiguo. Sentí un escalofrío intenso recorrer mi columna y una sensación de que la carretera, el coche e incluso el aire a mi alrededor estaban fuera de lugar, como si me estuvieran aprisionando en una pesadilla sin fin.
La imagen del rostro se estaba volviendo más nítida, y al mirar más de cerca, vi que los ojos, esos ojos negros y vacíos, no tenían pupilas, sino algo que se movía dentro de ellos. Algo que no debería estar ahí. Una sensación de horror indescriptible me invadió. Ya no podía distinguir si estaba soñando o si aquello realmente estaba sucediendo. Necesitaba salir de ahí. Lo único que podía pensar era en huir, en correr hasta el final de la carretera, pero mis piernas estaban completamente paralizadas. Cada intento de mover mi cuerpo era en vano, como si una fuerza invisible me mantuviera en el lugar. Fue entonces cuando la figura en el reflejo hizo un movimiento, como si estirara la mano, tratando de atravesar el vidrio roto. Era como si quisiera tocarme, jalarme hacia adentro de ese coche. Ya no sabía qué hacer, pero la sensación de estar al borde de perder completamente la cordura me consumía. Fue cuando la figura desapareció, pero el miedo no se disipó. El coche parecía haberse alejado de mí, pero no tenía la menor idea de cuánto tiempo había pasado. El reloj en el tablero de mi coche estaba detenido, las horas congeladas, como si el tiempo hubiera dejado de existir ahí. La carretera frente a mí parecía interminable, y el silencio ahora era absoluto. Ya no escuchaba el sonido del viento, ni los sonidos de animales, nada. Era como si todo hubiera sido borrado, dejando solo ese lugar vacío, opresor. Quería salir, pero no sabía cómo. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Parece que una eternidad pasó, pero de alguna forma, las cosas empezaron a volver a la normalidad. El coche estaba de vuelta a su estado original, como si el tiempo hubiera retrocedido. La figura, que antes parecía tan real, ahora estaba completamente ausente. El vidrio estaba intacto, y el coche, que antes parecía una reliquia oxidada, ahora parecía normal, como cualquier otro vehículo antiguo. Pero sabía que algo andaba mal. La sensación de terror aún estaba en mí, y cuando miré hacia la carretera adelante, sabía que algo había cambiado ahí para siempre. Cuando finalmente logré encender el coche, un ruido extraño surgió, como si algo estuviera raspando en el motor. El sonido se arrastró por unos segundos, y no sabía si debería continuar o simplemente salir corriendo de ahí. Pero lo único que pude hacer fue acelerar y tratar de salir de ese tramo, como si eso fuera a salvarme de todo lo que había pasado. La sensación de estar siendo observado no me dejó ni por un segundo. Miré los espejos retrovisores, pero no vi nada más que oscuridad. Aún así, sentía los ojos sobre mí, como si ese lugar me estuviera siguiendo. Pasé por ese pedazo de carretera, donde el coche parecía haber desaparecido, y fue cuando me di cuenta de que ya no estaba solo. A lo lejos, en la orilla de la carretera, otro coche estaba parado, con las luces encendidas. No pude distinguir nada más allá del brillo de los faros. Lo extraño era que estaba en el lugar donde yo sabía que no debería haber otro vehículo. El miedo volvió con fuerza, pero no podía detenerme. No quería saber qué había en ese coche. Ya no quería ver nada más de esa carretera. Mi único objetivo era salir de ahí, pero, aún así, no podía alejar la sensación de que algo muy malo aún estaba sucediendo. Mientras manejaba, empecé a notar que la carretera parecía más estrecha, como si se estuviera cerrando a mi alrededor. Los campos que antes estaban vacíos ahora estaban llenos de árboles que parecían acercarse a mí. Todo se estaba volviendo cada vez más opresor, más claustrofóbico. El miedo que sentía me estaba dejando sin aliento, y la sensación de que algo o alguien me estaba persiguiendo no me daba paz. Miraba hacia el retrovisor, y por un breve instante, vi una silueta moviéndose en la carretera, siguiéndome a distancia. No pude distinguir qué era, pero algo dentro de mí sabía que no estaba solo. Aceleré aún más, pero la carretera parecía interminable. Ya no sabía si estaba avanzando o si estaba volviendo al mismo punto donde todo había comenzado. Los faros de mi coche iluminaban la carretera adelante, pero todo parecía borroso, como si la visión estuviera siendo distorsionada. El miedo se apoderó de mí de nuevo, más fuerte que nunca. La sensación de que algo me estaba observando y que la carretera no tenía fin
Me hizo sentir que no había escapatoria, como si estuviera atrapado en un ciclo sin salida, sin fin. Sabía que el lugar me estaba devorando, poco a poco. Fue entonces que, finalmente, la carretera frente a mí desapareció. Ya no había nada, solo oscuridad. El coche se detuvo por sí solo, sin explicación. Cuando miré hacia un lado, el coche abandonado de antes estaba nuevamente ahí a mi derecha, con las luces apagadas y los vidrios rotos. Pero esta vez, ya no había sombras o figuras extrañas. Todo estaba quieto, en completo silencio. La carretera había desaparecido, el coche estaba parado en medio de la nada, y la sensación de estar atrapado en ese lugar era inescapable. Ya no sabía qué pensar, qué sentir, ni qué había pasado con el tiempo. El miedo empezó a consumirme nuevamente. Ya no había movimiento, ni sonido, ni cualquier señal de vida alrededor. Solo la carretera vacía y el coche parado. Traté de salir del vehículo, pero las puertas estaban trabadas, como si algo me impidiera irme. La sensación de estar siendo observado volvió con fuerza, más fuerte que nunca, y el aire parecía más denso, más pesado. La oscuridad parecía tragarme poco a poco, y lo único que podía escuchar era el sonido de mi respiración agitada, cortando el silencio. El tiempo parecía estar detenido, y ya no sabía cuánto tiempo había pasado desde el momento en que el coche se detuvo. Miré alrededor, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que me diera una explicación sobre lo que estaba pasando. Pero la carretera estaba vacía. Esos árboles, esas sombras que antes se movían, ahora estaban quietos, como si ya no quisieran dejarme ir. El coche estaba parado, y todo a mi alrededor parecía muerto. No había vida, no había sonido, solo el silencio profundo y sofocante. Sabía que ya no estaba en un lugar normal, pero no podía entender qué estaba pasando. ¿Por qué ese coche estaba ahí? ¿Por qué yo seguía ahí? Fue entonces que, de repente, algo dentro del coche se movió. La sensación fue tan fuerte que casi no pude creerlo. Miré hacia el asiento trasero, pero no vi nada. Nada visible, al menos. Pero el peso, la sensación de que algo se estaba moviendo ahí, era innegable. La vibración en el aire era pesada, como si algo estuviera respirando dentro del propio coche. Y en ese momento, sentí que el coche ya no era solo un medio de transporte. Se había convertido en parte de algo mucho más grande, algo que no podía comprender, pero sabía que no era algo bueno. El miedo era tan intenso que sentí mi cuerpo empezar a temblar, las manos me sudaban, y los latidos de mi corazón eran casi ensordecedores. La sensación de que algo se estaba acercando a mí, más rápido a cada segundo, me hizo congelarme. Era como si la oscuridad que me rodeaba se estuviera volviendo más densa, más pesada, hasta que ya no fuera posible respirar. Me quedé inmóvil, esperando algo, pero no sabía exactamente qué. Sabía que algo muy malo estaba a punto de suceder, pero no podía prever qué sería. De repente, el coche dio un sacudón. Un sonido profundo y metálico resonó en el aire, y sentí el coche temblar, como si fuera una máquina vieja empezando a funcionar de nuevo, forzada a moverse. El volante se giró solo, y el coche empezó a moverse lentamente, sin que yo hubiera hecho ningún movimiento. Miré hacia afuera, y la carretera, antes vacía, estaba ahora llena de niebla, una neblina espesa que lo cubría todo. El coche parecía seguir un camino que yo no conocía, pero no podía controlar. Era como si el propio vehículo hubiera cobrado vida, llevándome a un destino que no podía evitar. La niebla se volvió cada vez más espesa a medida que el coche avanzaba. Traté de forzar mi mente a racionalizar, a encontrar una explicación, pero las cosas empezaron a mezclarse de tal forma que ya no podía distinguir qué era real. Los faros ya no iluminaban la carretera, la luz parecía ser tragada por la niebla, que se extendía infinitamente sin fin. El coche seguía moviéndose solo, como si tuviera vida propia, y yo estaba atrapado, impotente,
sin poder hacer nada. Miraba hacia la carretera adelante, pero no veía nada más allá de la espesa cortina blanca que lo cubría todo. Trataba de forzar el coche a detenerse, pero nada funcionaba. El volante se giraba solo, el acelerador parecía presionarse sin mi permiso, y los pedales no respondían. Sentía que algo dentro de mí se estaba quebrando, una sensación de desesperación que no podía controlar. Miré los espejos nuevamente y, por un breve momento, vi algo que me heló. Reflejado en el retrovisor, vi el mismo rostro que había visto en el vidrio roto del coche abandonado, pero ahora no era un reflejo. Era una figura real, parada en medio de la carretera, mirándome fijamente con esos ojos oscuros y vacíos. El coche empezó a desacelerar solo, como si se estuviera acercando a esa figura. Traté de gritar, pero mi voz parecía ahogada, como si algo me impidiera emitir un sonido. La figura en la carretera no se movía, y el coche seguía avanzando, cada vez más despacio, hasta que finalmente se detuvo. El motor falló nuevamente, y el coche quedó en completo silencio. La figura estaba ahora muy cerca. Sus ojos estaban fijos en mí, y sentí una presión en el pecho, como si el propio aire a mi alrededor estuviera siendo retirado. Quería salir corriendo, pero mis piernas estaban temblorosas, y el miedo era tan grande que no podía moverme. Miré a los lados, pero ya no había carretera. Ya no había nada más allá de esa niebla densa y sofocante. Y entonces, cuando menos lo esperé, la figura dio un paso al frente. Algo dentro de mí gritó, pero el sonido no salió. Solo me quedé ahí, paralizado, mirando fijamente esa presencia que parecía consumirme. Los ojos, esos ojos oscuros, parecían tragarme, y una sensación de inevitabilidad se apoderó de mí. Sabía que estaba a punto de ser arrastrado hacia algo que no podría entender. Y entonces, todo se detuvo. La figura desapareció, la niebla se disipó, y la carretera, que antes estaba tomada por una oscuridad opresiva, estaba ahora clara. El coche estaba de vuelta a su estado original, sin la menor marca de daños o desgaste. Miré a los lados, tratando de entender qué estaba pasando, pero no había ninguna explicación lógica. Todo parecía normal, pero el miedo, ese miedo profundo, aún estaba dentro de mí. Ya no había niebla, ya no estaba la presencia extraña en la carretera, pero algo dentro de mí sabía que lo que había pasado no tenía explicación. Estaba atrapado en algo que no entendía, y no importaba cuánto tratara de racionalizarlo, nunca podría entender lo que realmente sucedió. El coche finalmente arrancó, sin esfuerzo, como si nada hubiera pasado. La carretera frente a mí estaba nuevamente vacía, como si lo que pasó no hubiera sido real, pero yo sabía que lo era. El miedo aún estaba conmigo, un escalofrío constante en la espalda, como si en cualquier momento todo fuera a volver. La sensación de que estaba siendo observado nunca me abandonó por completo. Miré a los lados y me di cuenta de que el coche abandonado ya no estaba ahí. La figura ya no estaba en ningún lugar. Pero aún así, sentía que algo estaba detrás de todo esto, algo que nunca sería completamente revelado. Manejé lo más rápido que pude hasta Tijuana, sin mirar atrás, pero el miedo no me dejó en paz. Cuando finalmente llegué a la ciudad, parecía que el tiempo había pasado más rápido de lo normal. El reloj aún marcaba la misma hora que se había detenido, en el momento en que el coche se paró solo en la carretera. No sabía si había sido un sueño o una alucinación, pero sabía que la sensación de estar atrapado en ese lugar era real. Ya no podía entender nada. Había algo mucho más grande detrás de esto, algo para lo que no estaba preparado para comprender. Me detuve en una gasolinera en la entrada de la ciudad, con el corazón aún acelerado. Le pregunté al despachador sobre esa parte de la carretera, sobre la historia de coches que desaparecían y aparecían meses después. Pero él solo me miró, con una expresión extraña en el rostro. «No eres el primero en hablar de esto», dijo, como si ya hubiera escuchado esa historia muchas veces. Y fue ahí que entendí que lo que me pasó no era un caso aislado.
Había algo en esa carretera que estaba más allá de la comprensión humana. Algo que no era normal. Cuando volví a mi casa, traté de contárselo a algunas personas, pero nadie me creyó. Se rieron. Pensaron que me lo estaba inventando, que era solo una historia para impresionar. Pero la sensación de terror nunca me dejó. Cada noche, miro por la ventana y veo la carretera a lo lejos, pero no me atrevo a volver. Nunca más. Algo me dice que la carretera, ese lugar, aún está ahí, esperando para tragarse a alguien más, y que yo, de algún modo, soy una de sus víctimas. Lo que pasó ese día nunca va a salir de mi mente, y más que eso, sé que no puedo explicarlo. La carretera, el coche, esa figura, todo eso me dejó una marca. Algo muy malo pasó ahí, y en el fondo, sé que estoy más conectado con eso de lo que quisiera admitir. Siempre pensé que las historias de casetas misteriosas eran solo leyendas para asustar a los conductores novatos. Esa noche, la carretera estaba tranquila, el cielo despejado, y yo iba de Querétaro a Guanajuato, nada fuera de lo común, excepto por la sensación extraña de que algo parecía fuera de lugar. Ya había escuchado a los traileros hablar sobre una caseta que no aparecía en los mapas, pero siempre me reí de eso. Hablaban en susurros, como si fuera una especie de pacto, y decían que quien pasara por ahí nunca llegaba a su destino. Pensé que eran solo historias para dar miedo. Pero todo cambió cuando decidí tomar un desvío, algo simple, un error de ruta, o al menos eso pensé. Manejé por esa carretera estrecha y vacía, sin señal de vida, hasta que, en medio de la oscuridad, vi una pequeña cabina iluminada, como si me estuviera esperando. No había nada más alrededor, solo la carretera y esa luz fría. Por alguna razón, me detuve. Lo que era un simple error de navegación se transformó en algo que no pude entender. El hombre estaba ahí, parado dentro de la cabina. Parecía demasiado pálido para ser real, como si estuviera enfermo o algo así, pero no parecía aterrador. Me entregó un boleto sin decir una palabra. Solo hizo un gesto con la mano, indicándome que debía seguir. No pregunté el precio, ni por qué no había nadie más ahí. Solo agarré el boleto y volví al coche. No sé por qué, pero en ese momento, una sensación de incomodidad empezó a crecer dentro de mí. Era como si, de alguna forma, ya supiera que había hecho algo mal. Volví a la carretera y seguí adelante. Miré por el espejo retrovisor para asegurarme de que no hubiera ningún coche detrás de mí, y fue ahí cuando me di cuenta. La carretera detrás de mí ya no existía. No era solo que estuviera oscura, ya no había nada, solo el vacío. Era como si esa parte de la carretera hubiera sido borrada del mapa y yo estuviera en otro lugar. Traté de entender qué estaba pasando, pero la sensación de que algo no andaba bien me paralizó. Hasta aceleré un poco, tratando de forzar a mi mente a entender lo que estaba viendo. Miré de nuevo por el espejo retrovisor y por un segundo pensé haber visto algo moviéndose detrás de mí, solo que no era un coche, no era nada humano, era una sombra, algo que se arrastraba lentamente, como si me siguiera. Empecé a sudar frío. La sensación de estar siendo observado me consumía. Desvié los ojos hacia el frente, pero la carretera parecía no terminar nunca, y todo alrededor parecía distorsionarse. Ese desvío parecía haberme llevado a un lugar fuera de toda lógica. La carretera estaba completamente desierta, sin señal de vida, y el coche, a pesar de estar funcionando normalmente, parecía cada vez más difícil de controlar. La sensación de estar siendo seguido se hizo aún más fuerte. Miraba el retrovisor todo el tiempo, pero la sombra que vi antes ya no aparecía. Solo el vacío, el silencio, y esa sensación incómoda de que algo andaba mal. Mi corazón latía más rápido, y apenas podía respirar. Era como si el aire estuviera más denso, más pesado. Con cada kilómetro, el paisaje se volvía más extraño. La vegetación alrededor de la carretera parecía retorcerse de una manera que no tenía sentido.
Los árboles estaban todos inclinados, como si estuvieran siendo jalados hacia el centro de la carretera, como si trataran de atraparme ahí. Las luces de mi coche parecían demasiado débiles, iluminando solo una parte minúscula de la carretera adelante. El resto era pura oscuridad. Por un momento, pensé en detenerme y dar la vuelta, pero ya no sabía a dónde volver. La caseta ya estaba detrás de mí, y ya no podía ver lo que había atrás. Solo quedaba seguir adelante. Fue entonces cuando las luces del coche parpadearon y se apagaron por un segundo. Cuando se encendieron de nuevo, algo era diferente. La carretera frente a mí parecía haber cambiado. El asfalto, que antes estaba en buenas condiciones, ahora estaba quebrado y desmoronado, como si hubiera sido abandonado por años. El volante se sentía pesado en mis manos, como si estuviera siendo jalado por alguna fuerza. Traté de detenerme, pero el coche seguía avanzando, como si estuviera siendo guiado por algo que no era yo. La presión en el pecho aumentaba, y sentía una presencia invisible rodeándome. Miré a los lados y vi algo que casi me hizo perder el control del coche. En medio de la carretera, justo adelante, había una figura. No era un ser humano, sino algo más abstracto. Una silueta oscura, sin forma definida, solo una sombra que se movía de manera lenta y descompasada. Se detuvo justo en el centro de la carretera y se quedó observándome. No pude distinguir detalles, pero podía sentir la mirada de esa cosa. Algo dentro de mí gritaba que me detuviera, que no me acercara más, pero la carretera me empujaba, como si me forzara a ir hacia ella. Mi mano temblaba al tratar de jalar el freno de mano, pero el coche simplemente no se detenía. La figura, ahora más cercana, parecía crecer a medida que me acercaba. Cada movimiento que hacía parecía ser en vano, como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. Mi mente gritaba por una explicación, cualquier cosa que me hiciera entender qué estaba pasando, pero no podía. Era como si la realidad se estuviera deshaciendo a mi alrededor. La figura estaba cada vez más cerca, pero algo extraño sucedió. Empezó a distorsionarse, como si estuviera hecha de niebla, como si el propio aire estuviera tomando forma. El miedo se mezclaba con un tipo de fascinación horrible. Sabía que no debía continuar, pero no podía desviar la mirada, ni mover las manos que estaban congeladas en el volante. El coche seguía avanzando, la sombra frente a mí volviéndose cada vez más definida. Pero, de repente, todo se detuvo. El coche, la figura, el movimiento de la carretera, todo. Como si el tiempo simplemente se hubiera congelado. Me quedé ahí, inmerso en una quietud absoluta, sin entender qué estaba pasando. Ni siquiera el sonido del motor del coche escuchaba ya. El silencio era ensordecedor. Traté de mirar a un lado, pero todo estaba oscuro. La carretera, los árboles, todo había desaparecido. Era como si estuviera en un vacío, sin principio ni fin. El único punto que existía era esa sombra, parada frente a mí, y aún así parecía distante, como si me estuviera observando desde algún otro lugar, algo más allá de la comprensión. Entonces, una sensación helada recorrió mi espalda, y algo dentro de mí finalmente cedió. Traté de girar la llave de encendido, pero el coche no reaccionó. El volante estaba demasiado pesado para ser movido, como si estuviera atorado en algo. El miedo me consumía, y el pánico se apoderó de mí. Miré al retrovisor nuevamente, y lo que vi casi me hizo perder la razón. La carretera que había recorrido ya no existía. Ya no había marcas de llantas, ya no estaba la caseta. Todo lo que había detrás de mí era una pared negra, una oscuridad profunda que no parecía tener fin. Fue ahí cuando la cosa se movió. Lentamente, se acercó al coche, y podía sentir el peso de la presencia, como si fuera una fuerza aplastante. La figura no tenía forma, pero a medida que se acercaba, parecía llenar el espacio a mi alrededor. La sensación de ahogo era insoportable. Fue entonces que, finalmente,
se materializó, o al menos eso pensé. No había rostro, ni ojos, ni cuerpo, solo una masa de sombras pulsando de manera irregular. No hacía ruido, no hablaba, pero había una presencia que me entendía, que sabía lo que yo sentía. Y eso era lo más aterrador de todo. La sombra se estiró hasta el coche, y en ese momento, una presión indescriptible empezó a acumularse en mi pecho. Era como si estuviera siendo comprimido, forzado a ceder ante esa presencia que se acercaba. Mi respiración se volvió entrecortada, y traté de gritar, pero no pude. Era como si mi voz hubiera sido retirada, como si ya no fuera capaz de emitir un sonido. Miré a los lados y vi el cielo empezando a cerrarse, como si la oscuridad estuviera tragándose todo a mi alrededor. Estaba paralizado, sin poder moverme o hacer cualquier cosa para escapar. La presión en mi pecho aumentaba, y la oscuridad parecía expandirse cada vez más, como si estuviera a punto de tragarse el propio coche. El aire se volvió helado, y la sensación de estar siendo observado se intensificó al punto de ser casi insoportable. Todo lo que quería era escapar, pero no sabía a dónde ir, no sabía qué estaba pasando. Era como si hubiera sido transportado a otro lugar, a un mundo que ya no existía. Entonces, sin aviso, el coche dio un jalón. El motor se encendió de repente, como si hubiera cobrado vida propia. La presión desapareció. La oscuridad a mi alrededor empezó a disiparse, y la carretera, aunque aún sombría, empezó a volver a su estado normal. El cielo, antes cerrado y sin estrellas, ahora parecía un poco más claro. No sabía qué estaba pasando, pero no pude resistir una sensación de alivio. El coche parecía haber vuelto a funcionar, y la carretera, aunque aún aterradora, estaba ahí, frente a mí. Miré al retrovisor, pero ya no vi la sombra, ya no vi nada extraño. La carretera estaba de vuelta, la cabina de la caseta había desaparecido, y lo que antes parecía una pesadilla ahora parecía un error, una falla de percepción. La sensación de estar siendo seguido desapareció. Todo estaba en silencio, pero ahora era un silencio cómodo, como el final de una pesadilla. Quería creer que aquello no había sido más que una alucinación, un error de mi mente, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Seguí manejando, sin desviar más la mirada del camino frente a mí. Cada kilómetro que pasaba parecía alejarme de aquello, pero sabía que algo era diferente. Lo que pasó esa noche, en ese desvío, no tenía sentido, pero tampoco podía ser ignorado. Algo muy real había sucedido, algo que no podría explicar, y eso me atormentaba, pero, de alguna forma, sabía que nunca volvería ahí. Nunca más tomaría ese desvío. Al final, cuando finalmente llegué a mi destino, no le hablé a nadie sobre lo que pasó. No tenía palabras para describir lo que viví. Y, al mirar por la ventana, me di cuenta de que, a pesar de estar en Guanajuato, nada parecía ser lo mismo. El silencio era más profundo, y sentía como si algo me hubiera seguido hasta ahí. No puedo explicar lo que pasó, pero no puedo ignorar lo que viví. La caseta, la cabina, la sombra, todo parecía haber desaparecido tan rápidamente como apareció. Y, hasta hoy, nunca más vi ese lugar, pero la sensación de que aún está ahí, esperando, nunca me dejó.